Los viejos, los antiguos, los primeros mames, crearon un imperio que ocupaba una gran extensión territorial del altiplano occidental guatemalteco, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán y parte de Chiapas, llamando a su capital Xinabajul. Con la pérdida de las zonas correspondientes a los actuales departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango, el centro del poder MAM se trasladó al noroeste. El señorío más poderoso en esta última región parece haber sido el que tuvo como capital el lugar que hoy se conoce con el nombre de Saculeu y que en realidad los mames llamaban Xinabajul. Iniciemos el recorrido por estos vestigios mayas. Chiantla. Sitio arqueológico Chantla Viejo. Es un pequeño asentamiento prehispánico del período posclásico 900 a 1525 después de Cristo, que está localizado en las faldas de los Cuchumatanes en Aldea El Pino, a 5 kilómetros del parque central de la villa de Chantla. 2 horas a pie para ir disfrutando del paisaje, ideal para viajar en bicicleta de montaña. Actualmente cuenta con una carretera de terracería en buen estado y que sigue la ribera del río Celegua. Este es un lugar arqueológico y no colonial, como lo afirmó el historiador Fuentes y Guzmán en su Recordación Florida, y que ya fue aclarado en el año 1981 por el Instituto de Antropología e Historia, IDAE, tras haber realizado por 3 años trabajos de investigación y descombramiento en el lugar. Sitio arqueológico Quisil 3. Pequeño sitio arqueológico ubicado en la aldea Mixlag de la villa de Chantla. Por su importancia histórica, fue delimitado por el Instituto de Antropología e Historia, IDAE, en 1978. Por la distancia entre la villa de Chantla y dicha aldea, es casi desconocido y poco visitado. Sin embargo, para las personas que deseen hacer ecoturismo y visitarlo, pueden tomar la carretera norte, llegando hasta la aldea La Capellanía, internándose hacia las planicies de los Cuchumatanes, pasando por la Plaza San Nicolás hasta llegar a Las Majadas, Llano de las Flores y San José de las Flores. Travesía que se hará en 3 horas en carro, doble tracción. Por último, pero no menos importante, el sitio arqueológico Aldea Palo Grande, Villa de Chantla. Para llegar al sitio arqueológico de Palo Grande, se toma de la aldea Mixlag por un camino de herradura. La distancia aproximada es de 6 horas o 24 kilómetros a pie. En este sitio arqueológico se aprecia en su entorno natural una diversidad de flora y fauna, así como ríos caudalosos, entre ellos el Naranjo y el Tigre. Aguacatán. Sitio arqueológico de Chalchitán y Pueblo Viejo. Un vasto recinto cubierto de palacios, templos, pirámides y tumbas, cámaras regias, macizas murallas revestidas de estuco, enterradas en buena parte, plazas rectangulares, pirámides, plazoletas, graderíos, desechos de palacios y templos revestidos con gran arte y primor. En la fecha del 24 de abril de 1931, aún se podían observar 20 montículos cubiertos de vegetación. Sitio arqueológico Pueblo Viejo. Este sitio es otro de los que se han destruido por la mano del hombre. Se encuentra ubicado a 2 kilómetros suroeste, tomando la carretera a Zacapulas, a 400 metros, pasando el río Bucá. Hacia el lado izquierdo hay una entrada que conduce a la parte alta del cerro, donde está ubicado el lugar, al igual que el sitio arqueológico Chalchitán. También fue estudiado de forma superficial por el proyecto, encontrándose evidencia importante que en la actualidad está siendo objeto de estudio.
Malacatancito, las ruinas de Pueblo Viejo. Son restos arquitectónicos que se ubican en la aldea de Pueblo Viejo, donde se puede notar que la cultura ancestral ya tiene vigencia en el período protohistórico entre 1200 y 1524 de la era cristiana. Se encuentra en Pueblo Viejo también la cueva de Julampec, a la cual se le llama también el túnel de tierra, de aproximadamente 300 metros de largo por 100 metros de altura, por el cual pasa el río y se cree que en sus paredes se encuentran inscripciones jeroglíficas y que a medianoche o a mediodía canta un gallo, y cuando canta y a la vez se oye que suena una campana. Municipio de Huehuetenango. Ruinas de Saculeu. Están ubicadas a 5 kilómetros del Parque Central en la zona 9 de Huehuetenango, siendo uno de los atractivos más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Saculeu fue un sitio de importancia desde el período clásico temprano y alcanzó su apogeo en el período posclásico. Las grandes estructuras que se ven actualmente datan de este último período. En su parte más baja corre el río Saculeu, afluente del río Selegua. El sitio incluye 41 estructuras, plazas y un juego de pelota. Este complejo fue restaurado en los años 1946 y 1947 por la United Fruit Company, pero desafortunadamente sin mayor precisión. Las paredes y las superficies fueron niveladas con una capa de cemento blanco, dejándolas planas y sin el tallado original. Además, no puede apreciarse los soportes tallados de madera y los modelados en estuco. Solamente en pocos lugares se puede observar el trabajo original en piedra. Saculeu fue un centro religioso y administrativo para la élite de ese entonces, mientras que la mayoría de la población vivía en pequeños asentamientos en los alrededores. Sus límites llegaban hasta las montañas por Todos Santos y los valles de Selegua y Cuilco. En esta área el idioma mam es predominante en la actualidad. Del período clásico temprano solamente se conocen pisos de barro y basamentos muy destruidos en la estructura 1. Las construcciones eran de adobe, pero también se utilizó mampostería de lajas no trabajadas, unidas con mortero de barro y recubiertas por enlucido blanco. Durante el período posclásico, a mediados del siglo XVI, los quichés habían sometido a la mayor parte del altiplano de Guatemala, incluyendo varias áreas de Huehuetenango, especialmente las ocupadas por la etnia mam. A partir de 1524, cuando se inició en Guatemala el proceso de conquista por los españoles, dio un paso a un conflicto prolongado y sangriento, provocando un cambio fundamental en las comunidades indígenas. En Saculeu se encontraron varios tipos de entierros. Los más simples estaban colocados en el relleno de las estructuras y se acompañaban de ofrendas pobres. Otros entierros más elaborados se encontraban en criptas, definidas por medio de losas alineadas alrededor del entierro. Por último, se encuentran entierros en urnas, es decir, grandes vasijas de barro que se les cortó la boca para depositar en su interior a personas fallecidas. Esto se puede apreciar en el museo, donde se encuentra una de ellas. Cambote. A escasos kilómetros de la ciudad de Huehuetenango, hacia el lugar conocido como Aldea Cambote, existe un lugar que alberga varios montículos que se encuentran en total abandono y en peligro de desaparecer. La mayoría de los huehuetecos ignora sobre su existencia y que los montículos son ruinas mayas. Asimismo, al parecer, hay una lotificadora realizando algunos trabajos para construir y vender los espacios del terreno. En Huehuetenango se conocen pocos vestigios de esta época, consistente en escasos restos cerámicos de 600 a 400 a.C., que preceden a la etapa de mayor ocupación en Cambote, en la actual cabecera de Huehuetenango. Después del colapso de la civilización olmeca, creció y emergió un gran número de sitios en el área maya, inspirados en patrones olmecas. En Huehuetenango, el Cambote se convierte en un centro rector del valle. Su arquitectura ceremonial es la más completa de la región de aquel periodo, preclásico tardío 400 a.C. a 1 después de Cristo, basada en el patrón lineal de los sitios mayas de las zonas altas durante esta época. Se fundan muchos otros centros siguiendo el patrón del Cambote,
como ya lo mencionamos, Malacatancito, Pucal, Ahuacatán, Soloma, San Marcos y Chacal. En el preclásico terminal 1 a.C. a 300 después de Cristo, el Cambote cesa sus funciones como centro rector y surgen varios centros pequeños en el valle del actual Huehuetenango. Por último, el sitio paleontológico Chivacabé se encuentra en la finca con el mismo nombre, al oeste del río Naranjo. Se encuentra a una distancia de 10 kilómetros del Parque Central de la cabecera departamental. De la carretera hasta donde se encuentran las excavaciones hay 1 kilómetro. La altura sobre el nivel del mar está cerca de los 1900 metros. El nombre Chivacabé, en lengua mam, quiere decir camino o senda de chivos o cabras. Los vestigios paleontológicos fueron encontrados por el señor Octavio Alvarado, propietario de la finca, quien al excavar para hacer un pozo de agua en 1976, hizo el hallazgo entre 1977 y 1978. La Universidad Canadiense Simon Fraser realizó las excavaciones en donde se encontraron la mayoría de las piezas.